cuando empiezo a hablar me entusiasmo mucho. Es que hemos tenido tiempo para ponerle. Llega un momento que no veo el tiempo. Hemos tenido tiempo para estudiar las especies vegetales. Hemos tenido tiempo. No hay un día en el que le viene a decir a Canarias, oiga, ponía 50 millones todos los años para poder justificar. En fase de informe o bien con proyecto básico o bien encargado del proyecto o de los estudios geológicos, perdón, que no me salía. El alcalde ahora lo contará. El camino ha sido largo, yo decidí no esperar. A veces parece que tienes que elegir, o estudias o haces lo que te apasiona. Y yo no quise elegir. Solo necesitas un empujoncito para conseguir todo lo que quieres. Puede ser para apuntarte a ese curso, comprarte material o, como en mi caso, poder competir. Yo participé en el ingreso sobresaliente de Caja 7. Te recompensa solo por sacar buenas notas. Y sí, se nota. Si te esfuerzas con los estudios, también puedes conseguirlo. Porque el mundo no se para. Y si tú tienes claro lo que quieres, ¿para qué vas a esperar? Hoy lo que vamos a hacer, como dice Javier, vamos a hablar un poco de biodiversidad y vamos a contar nuestras experiencias, porque son experiencias realizadas en Canarias, en nuestro entorno, con cultivos en Canarias, y tenemos lo que hemos hecho nosotros, por decirlo así, lo que aportamos nosotros a todo lo que se ha hecho, es que hemos tenido tiempo para ponerle números a todo, ¿no? Hemos tenido tiempo para estudiar las especies vegetales, hemos tenido tiempo para verificar esos datos que a veces eran datos visuales que teníamos muchos de los que en campo, como dice Javier, ya están acostumbrados a usar la biodiversidad, a creer en la biodiversidad, y lo que hemos hecho es ponerle números a todo eso, ¿vale? Yo le decía a Javier que él organizara el tiempo, porque yo cuando empiezo a hablar me entusiasmo mucho, de verdad. Llega un momento en que no veo el tiempo y el contenido es largo, entonces lo que tengo pensado, para que ustedes entiendan y vemos dónde hacemos la parada, es lo siguiente. En principio voy a intentar darle un poco de conceptos y de teoría sin meternos en una charla teórica, sino explicar lo más importante. Luego después hay una cosa que sí es importantísima, que sí quiero que quede, y seguramente ustedes anotarán, aunque yo le diré a Javier que yo el material lo dejo para que puedan disponer de él, y son los criterios que se siguen en la biodiversidad, porque hoy vamos a hablar de biodiversidad funcional. No me voy a adelantar porque lo voy a explicar ahora. No es cualquier planta, no es biodiversidad per se, no es poner cualquier planta en cualquier entorno, no. Es una biodiversidad, vamos a decir, calculada. Calculada con lo que ya conocemos, calculada con lo que debería estar en el entorno. Muchas veces estamos recuperando lo que debía estar y no está, ¿vale? Pero en ese entorno, donde lo que debía estar no está, todo lo que estaba tenía una función. Y todo lo que estaba en un equilibrio. Y eso es lo que nosotros hemos intentado copiar y es a lo que hemos intentado darle número. Una de las mejores maneras de que esa interacción exista y sea fácil es combinando áreas de vegetación aéreas, que son los setos, y las islas de vegetación con cubiertas vegetales. Ya sean cubiertas vegetales, que usted sepa que son especies que se dan en su finca porque son adventicias, que le funcionan bien, o ya sean cubiertas vegetales sembradas. Ya nosotros le hablaremos de qué pueden hacer las especies que hemos estudiado de cubiertas vegetales, y por darle este dato para que usted después pueda decidir. Esto, cuando ustedes estén cansados avisen, porque yo a veces soy un poco... Bueno, y ahora le vamos a contar las experiencias, como dice Javier. Yo lo que he hecho, entiendan ustedes que contar todas las experiencias, lo he resumido. Si después alguien quiere preguntarnos algo, aquí estoy yo, esta Estrella, nos pueden preguntar. Voy a resumir porque han sido varias experiencias. Lo que quiero es que se les quede un poco lo que hemos hecho, en dónde hemos mejorado. De hecho, verán que hay un apartado que yo he puesto que es rediseñando la biodiversidad, porque también nos equivocamos en el camino y tuvimos que aprender y rediseñar. Entonces, lo que vamos a contar es las experiencias que hemos tenido y por qué. Estas experiencias que se resumen en este esquema, en aguacates, cítricos y plataneras, son las que nos han llevado a nosotros, que yo traje después unas hojas con un código QR para que ustedes lo tengan y puedan después descargarse las cosas. Nosotros en este periodo hemos elaborado desde nuestro departamento 3 manuales, y en esos manuales hemos incluido un listado de especies vegetales y también hemos incluido las características de esas especies vegetales, los enemigos naturales que se asocian a cada especie vegetal y demás. Y todos esos datos
Todos esos resultados han salido de estas experiencias, sumando la experiencia que no he puesto, discúlpame Santi, que es la experiencia de cultivos hortícolas que seguimos durante un año, que también ha aportado a nuestras tablas dinámicas de datos. Lo que hemos hecho es simplemente, empezamos con cítricos y lo que hicimos fue crear nuestras propias áreas de biodiversidad en ensayos demostrativos. Pero no nos quedamos ahí. Entendimos que no era suficiente con tener nuestras áreas de biodiversidad, porque nuestras áreas de biodiversidad nosotros las manipulamos como queremos. Es así, porque es un ensayo de investigación. Por supuesto que nos han aportado muchos datos, porque hemos intentado hacerlo lo mejor posible. Pero entendimos, sobre todo empezamos con el proyecto de los cítricos, que teníamos que tener áreas de replicación. Áreas de replicación son áreas de producción, que no somos nosotros, donde nosotros vamos, que es lo que estamos haciendo ahora con Platanera, y donde hay un productor con el que nosotros llegamos a un acuerdo, a una simbiosis de qué quiere establecer. Y después medimos y tomamos datos, ¿vale? De hecho, una de las áreas que ya verán ustedes aquí que mencionaremos y que le dedico una parte de esta charla es la finca Frome, que fue donde hicimos la experiencia, la mejor experiencia, la única mejor experiencia que hemos tenido en aguacate. Bueno, con cítrico, esto es un poco lo que hacemos y se lo contaré ahora porque es lo mismo que hacemos para todos, ¿vale? Lo que nosotros hacemos es, en el caso de cítrico tuvimos que montar las áreas de biodiversidad de cero, las que eran nuestras. Después contamos con áreas de biodiversidad de lo que nosotros llamábamos productores, que es lo que nosotros llamamos, que fue la experiencia que les dije. Tuvimos una experiencia en Telde, que era simplemente un productor que tenía su cultivo y fuimos allí, llevamos un consenso con él y a ver lo que hacemos y lo que introducimos, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es, con los métodos que nosotros tenemos de muestreo, que también hemos aprendido en el camino mucho, porque eso es una de las cosas que hemos aprendido, hemos utilizado muestreo con lo que le llamamos una especie de pistola insectazuca de cazar insectos, otro que es un muestreo por golpeo, y también después de estar un periodo en el proyecto, cuando empezamos a darnos cuenta de la importancia de las cubiertas vegetales, empezamos a poner en marcha en el laboratorio todo el tema de la extracción de artrópodos de suelo y trabajamos con una técnica que le llamamos embudo de Berlesa, no voy a explicar, creo que está por ahí después, pero simplemente es para poder recopilar el mayor número de artrópodos y contarlos. Contábamos los artrópodos aéreos y también después empezamos a contar los artrópodos que estaban en suelo debajo de las cubiertas, para que nos hagamos entender, ¿no? La suma de todo. Y eso es lo que les pongo aquí, que es el trabajo que hemos hecho durante todos estos años. En cítricos, probamos, igual que lo estamos haciendo con todos, zonas de islas de vegetación, esas islas de vegetación con plantas arbustivas, semiarbustivas, y probamos dos tipos de cubiertas. Probamos cubierta vegetal de gramínea y probamos cubierta vegetal floral. Esto es un poco un resumen de la experiencia que tuvimos en cítrico, que tuvimos dos experiencias. Una, las dividí por zonas de afoclimática, porque quiero después comentarle algo. Voy a contarle, tuvimos más experiencias en cítrico, porque tuvimos en Gran Canaria, pero no las voy a poner aquí, ¿vale? Voy a contar las de Tenerife. En Tenerife tuvimos esta experiencia en el sur, en la zona de Güímar, que además era una zona muy cercana, nos interesaba mucho porque era una zona muy cercana a Frome, que era donde estábamos siguiendo la experiencia de aguacate. Y fíjense ustedes, pues podíamos elegir un poco las especies vegetales que elegimos. Fíjense ustedes que aquí está la vinagrera, ¿se acuerdan que se las comenté? ¿Vale? Y aquí está un gráfico de lo que obtuvimos con respecto a esta finca, a esta parcela, con las especies vegetales que nosotros entendimos que mejor funcionaron en esa área de afoclimática de las que nosotros utilizamos, ¿vale? Entonces fíjense ustedes que aquí está matorrico común, más simple imposible una especie vegetal para incluir, y está el caso de la vinagrera. ¿Se acuerdan que se los dije? La vinagrera, fíjense ustedes que esto es un gráfico general donde pongo aquí neuróptero, que me estoy refiriendo a crisópidos, hemeróbidos, dípteros, que ahí me estaría refiriendo a cecidómidos, a sírfidos. Pongo heterópteras, que me estoy refiriendo a todas esas chinches depredadoras, y pongo otro para coleóptera, que me estoy refiriendo a los coccinélidos. Ahí no estoy, aunque no debería haber puesto coleóptera, porque nosotros cuando estábamos haciendo este gráfico nos estábamos refiriendo solamente a los enemigos naturales, ¿vale? Nosotros no estábamos muestreando en ese momento plagas. Tomábamos nota de plagas si las plantas la tenían, pero lo que ponemos en esta gráfica son los enemigos naturales. Y eso un poco nos iba dando cómo era el comportamiento de las especies vegetales. Fíjense ustedes, cuando tenemos la vinagrera, ¿lo ven ya? Fíjense ustedes aquí, ¿vale? Y Hymenoptera, que son
las avispillas parasitoides. Nosotros cuando empezamos a ver los datos de vinagrera con las avispillas parasitoides, lo primero que empezamos fue a abrir la boca. Porque no es que no quisiéramos esperar de ella, pero no esperábamos que ella funcionara tan bien. Fíjense ustedes una planta que a lo mejor desprecias un poco porque la ves ahí, en la palma, por ejemplo, cuando hemos ido, eso yo lo corto, muchachos. Me lo quito de encima. Pues fíjense ustedes, este azul indica la abundancia de avispillas parasitoides que nosotros identificamos en vinagrera, que ahora después verán un gráfico. Y fíjense ustedes, comparado con otras especies vegetales que a lo mejor dice, ay, tienen mejor color, mejor flor, pues mire usted la vinagrera cómo se lució, con las avispillas parasitoides, que ya sabemos lo importante que son para cualquier manejo de control biológico, ¿vale? Y ahora hablaremos con propiedad porque tenemos más gráficos. Y después lo que hicimos fue ir cuantificando, ¿lo ven? Íbamos midiendo antocóridos, míridos, návidos, cocinélidos. No me voy a detener aquí, pero un poco para que ustedes vean que todos los datos que voy a poner al final, porque después voy a dar una ficha para cada una de las especies vegetales. Seleccioné 12. Las demás las tienen que ir a ver al manual porque ya es demasiado. Pero seleccioné 12 para explicar aquí. Ese orden que nosotros le damos a esas especies vegetales sale de estos datos. Iba saliendo de estos datos. Hicimos lo mismo, disculpen. Hicimos lo mismo en una experiencia similar en el norte, en Isamar. Lo mismo. Pusimos nuestra área de biodiversidad. Pónganse ustedes ahí que tuvimos que tener una paciencia también un poco infinita porque empezamos de cero, que las áreas de biodiversidad se establecieran, que las plantas crecieran, que todo se diera y nosotros durante ese tiempo vigilando y contabilizando la evolución. Para que ustedes entiendan que esto ha sido un trabajo de años, es un trabajo de 6 meses. ¿Vale? Entonces, fíjense ustedes que aquí hicimos lo mismo. Fíjense, aquí tenemos la lobularia. Aquí no pusimos la vinagrera, porque entendíamos que en la zona donde estaba la parcela no había vinagrera, ni teníamos por qué ponerla. Ya entendemos la diferencia entre forzar la biodiversidad. La zona, la altura, donde estaba ubicada la parcela, que está ubicada justamente dentro de la finca de Isamar, no tenía por qué tener vinagrera porque no había ninguna vinagrera alrededor. Entonces no íbamos a poner vinagrera porque sí, la vinagrera estaba en el sur, en Güímar. ¿Vale? Y entonces fíjense ustedes un poco aquí también los números. Fíjense ustedes la lavanda, cómo funciona para esas chinches heterópteras. Fíjense ustedes también la magarza. Bueno, y así íbamos poniéndole números. ¿Vale? Cada vez que hacemos una experiencia, tenemos nuestra tablita y vamos poniendo números. Muchas veces lo que empezamos a hacer cuando empezamos ya a tener experiencia en varios cultivos y después de varios años, lo que empezamos, hoy no traje los gráficos de comparativa, pero empezábamos a comparar. Decíamos, ¿y esta especie vegetal se está comportando similar cuando lo hago en el cultivo de aguacate con respecto a? Y la verdad es que si les digo, sinceramente, nuestra conclusión, y además los datos lo dicen, lo que pasa es que no traje la gráfica comparativa, las especies vegetales se comportan de manera similar. Es verdad que las proporciones pueden variar en el sentido de los números, de los datos o estadísticos o los datos numéricos, pero la planta o especie vegetal que era atractiva para un grupo lo sigue siendo. En otra zona de afroclimática lo que pasa es que muchas veces tú te pones a pensar y dices, ¿y por qué había menos cocinélidos? Pues tienes que pensar en la situación general de la finca. A lo mejor la finca no tenía, o sea, por decirlo así, lo que existía en la finca en ese momento no condicionaba que hubiese más cocinélidos, pero aún así la planta seguía trayendo a los cocinélidos. ¿Lo entendemos ya? Eso para nosotros es un dato que no ha variado y ha sido muy interesante porque es lo que nos ha permitido decir después, en ese resumen que les enseñaremos después y que está en el manual, esta especie vegetal es atractiva para estos enemigos naturales, ¿vale? Independientemente de que la pongamos en platanera, en cítricos, ¿lo entendemos? O en aguacate. ¿Qué varía? La proporción un poquito, pero eso es lógico porque estamos hablando de naturaleza y de entorno. Lo que les decía, esa era la parte aérea. Después vamos a ver más números, esto es contando la experiencia, pero después yo voy a ir a las gráficas de los... Y a su vez nos dimos cuenta que había que empezar a contabilizar lo que había en suelo y cubierta. Fíjense ustedes que empezamos a contabilizar y estamos hablando de que de hecho nosotros al principio, le decía Estrella, ahora estamos ahí medio deslumbrados porque cada día estamos aprendiendo más. Nosotros al principio cuando hicimos este ensayo solamente pensábamos evaluar
aquella mesofauna, que ahora veremos lo que es, aquellos, por decirlo así, artrópodos útiles en suelo que eran válidos para nuestro control biológico. La verdad es que al principio solamente pensamos en eso, ya está. Pero en la medida que empezamos a coger muestras, a tener datos, nos dimos cuenta que había mucho más. Que no solamente se trataba de aquellos especímenes que encontrábamos, que ya, viendo ustedes un Neozoiulus, ya saben, un Neozoiulus cucumeri, ¿verdad? Decíamos, aquí hay algo interesante, pero nos empezamos a dar cuenta también de que empezaban a aparecer ácaros edáficos, que se los contaré en la segunda parte, en la parte del suelo, que también eran importantes, y sobre todo en cultivos como la platanera, porque no solamente, ya sin contar a los bioindicadores, que también los hemos medido, ¿vale? Porque no solamente eran depredadores de los artrópodos, que nosotros era lo que estábamos buscando, sino que empezamos a encontrar especímenes importantísimos, edáficos, que potencialmente eran importantes para controlar en suelo nemátodos fitopatógenos y hongos fitopatógenos. Y esos datos también los empezamos a recopilar. Nosotros no vamos a hacer un estudio de nematodos y de hongos porque no es nuestro campo, pero lo que sí estamos haciendo, y para que quede para quien lo tenga que estudiar, es recopilar. Y estamos poniéndole nombre a aquellos artrópodos de la mesofauna que encontramos edáficos con potencial y capacidad de depredar hongos y nematodos, con nombres y apellidos. ¿Vale? Entonces esto es lo que hicimos en cítrico, para que ustedes tengan en cuenta. Después nos fuimos, disculpen, a una cosa interesante, que es lo que vamos a hacer ahora en platanera. En cítrico, como la experiencia de biodiversidad la pudimos hacer durante varios años, casi 4 años, nos dio tiempo a hacer ensayos de regulación, que es lo que no hemos podido hacer en platanera, que vamos a hacer ahora, que es ahora mismo precisamente el proyecto que tenemos. Hicimos ensayos de regulación, que tenemos publicado de hecho en la revista de fruticultura, teniendo en cuenta las áreas con cubiertas vegetales y las áreas sin cubiertas vegetales. Y evaluamos aquellas plagas que en ese momento eran las más importantes en cítrico, en relación con los enemigos naturales. Y bueno, no hace falta que yo les diga, porque esto es un gráfico simple, no quise poner estadística ni cosas de estas, de lo simple para que se vea, o sea, lo más simple. Fíjense ustedes las plagas. Es verdad que algunas nos daban dolor de cabeza y nos lo siguen dando, como germinados de los cítricos. Esto no es para todo, pero en general, si usted hace una apreciación del resultado, fíjese usted, plagas como la cerpeta, plagas como la mosca algodonosa, plagas como la mosca blanca espiral, y plagas, esto que parece una tontería en un gráfico, en un agrosistema representa mucho. Y fue lo que nosotros logramos. Eso verde es lo que nosotros logramos reducir en índice de plaga en las áreas con cubierta vegetal. Y a eso le pusimos nombre. Yo no quise poner, esto tiene tablas de estadística, cuando vayan al artículo lo encontrarán todo. Yo no quise ponerlo aquí, está en el artículo, ¿vale? Y a su vez, ¿qué lográbamos nosotros también? Cuando contabilizamos los enemigos naturales, fíjense ustedes cómo subían enemigos naturales como los macrococcinélidos, como las chinches míridas, los sírfidos, los crisópidos y los arácnidos, que es un mundo en el que no nos hemos metido, aunque lo tenemos pero no hemos querido, porque eso ya lleva a otros especialistas, pero también está, ¿vale? Es decir, todo esto era ir cuantificando lo que nosotros ya presuponíamos que iba a funcionar, pero que funciona, que de verdad comprobamos que funcionaba. ¿Vale? Esta es la experiencia en aguacate, que se la debemos acá a Javier y a Manolo. La verdad es que en aguacate nos hubiera gustado hacer más, pero siempre también estamos limitados de tiempo en el ICIA, de espacio y de todo. Pero bueno, para lo que se pudo hacer, y ojalá volvamos a hacer más, porque yo creo que es interesante hacer más, pero con lo que se hizo ya sacamos nuestras propias conclusiones. Nosotros, eso es una finca, no sé si conocerán la finca Frome, claro que lo conocen casi todos, es una finca que tiene biodiversidad integrada dentro de la finca, no es una finca que tiene un perímetro es una finca con biodiversidad integrada, con islas de vegetación integrada dentro del aguacate, que es de lo que se trata. ¿Vale? Y nosotros allí, aunque no hicimos ningún ensayo de regulación, lo que sí hicimos fue, escogimos unas especies vegetales, porque tenemos que escoger algunas para poder seguir, no podíamos con todas, escogimos estas especies vegetales, que fíjense ustedes que si lo miran, vienen de ¿dónde? De la tabla
de las ligas que les dije antes. Fíjense que escogimos euforbias, lamiáceas, que son las que tienen nectarios extraflorales y tienen acceso, las euforbiáceas. ¿Se acuerdan que antes hablamos de todas esas características? Domacio, nectarios extraflorales, polen, néctar. Bueno, pues escogíamos especies vegetales que tenían esas características y las seguimos. Hacíamos lo mismo siempre. Íbamos, muestreábamos, nos llevábamos al laboratorio y sacábamos números de lo que encontrábamos en cada especie vegetal. Estas fueron las plantas que seguimos, no me voy a detener mucho en eso. Y esto fue una curiosidad que quise traer hoy. Éramos nosotros evaluando lo que traíamos de Frome. Yo encontré en alguna muestra de balo de Frome hasta 35, en una muestra, eso lo tengo contabilizado, hasta 35 óreos. Fíjense ustedes lo que es tener biodiversidad en una parcela. Esos 35 óreos le puedo asegurar a ustedes que no iban a querer estar en el aguacate. Podrían pasearse por el aguacate, pero prefieren tener otras especies vegetales para estar. Fíjense ustedes, estos son Simnus, coccinellus. Era mucho más, yo estoy haciendo la foto, no me los busqué por ahí para ponerlos a la foto, se los prometo. Fíjate que he puesto hasta los botes, Javier. Venían en estos botes, Eso que ustedes ven contabilizado ahí, venía en ese bote. Para que ustedes entiendan la magnitud de lo que estoy diciendo. Ese bote traía todo eso. Cada bote. Esos 35 estaban en un bote como este. Entonces, es cuando te empiezas a dar cuenta y a ponerle números que la biodiversidad funciona. Y que muchas veces nosotros vemos regulación, interpretamos cosas y vemos que están pasando cosas. Yo recuerdo cuando iba con Bruno a la finca de Frome, que Bruno siempre me decía, esto tiene una cosa rara, porque es que, ¿cómo puede ser que aquí no haya araña cristalina? Aquí no hay, y aquí no hay, y aquí no hay. Nosotros no hicimos ningún ensayo de regulación. Hubiera sido lo ideal, pero no lo hicimos. Por tiempo, espacio, como digo yo, y muchas cosas que no podemos hacer en el ICI, aunque queramos. Pero con lo poco que vimos, lo que yo tengo es la apreciación visual, porque nunca hice regulación. Pero era lógico que esa apreciación visual existiera si cada vez que iba a contabilizar me encontraba con esto. Entonces, fíjense ustedes que nosotros esto traje como una esquemita, no quise traer tabla, pero traje una esquemita para que ustedes entendieran más o menos lo que nos íbamos encontrando por especie vegetal. Este es el balo. Todo esto, que pongo aquí la leyenda, es lo que nos íbamos encontrando en balo. Fíjense que nos encontramos coccinélidos, nos encontrábamos avispillas, y eso es general, porque, vamos a ver, yo siempre le digo a todo el mundo, cuando nosotros hicimos esto, era muchísimo trabajo. Entonces yo decía, no, nosotros contabilizamos, igual que me va a pasar después con el suelo, contabilizamos mucho más, pero nos quedábamos en datos con lo que era mayoritario. Porque a veces te encontrabas en una muestra 2 individuos, un individuo de algo, pero a nosotros nos interesaba aquellos que te encontrabas en proporciones de 10 a 20 o 30 en todas las muestras. Pero había más. Lo que pasa es que eso es dedicarle mucho tiempo que no teníamos, pero había mucho más que eso. O sea, yo aquí me estoy refiriendo a lo que encontrábamos en cantidades, ¿vale? Y fíjense ustedes que le he puesto aquí una esquemita para la magarza, una esquemita para la lavanda, una esquemita para el verode, una esquemita para el balo y una esquemita para el guaidil. Eso es número, eso está en número, ¿va? Y esto, a que le gustó, yo sé que no te lo mandé, no, esto sí te lo mandé, no mienten, eso les puedo asegurar que estaba con las muestras de Frome, ¿vale? Y esto es, chicos, la confirmación de que una biodiversidad funcional, bien establecida, hace su papel.
Seguimos con más temas. En semanas anteriores el Consejo de Ministros permitió que el Gobierno de Canarias de su superávit pudiera poner esos 100 millones de euros para un poco pues reparar y reconstruir esas fincas que estaban bajo el volcán. Está claro que parte del trabajo corresponde a los particulares que están invirtiendo esos 44,06 euros por metro cuadrado, pero van a necesitar apoyo para finalizar la reconstrucción de sus fincas. ¿Cómo se plantea que reciban ese apoyo? Vamos a ver. El primer año de la presente legislatura se llega al gobierno, Coalición Canaria de La Palma, con sus 4 diputados, pone sobre la mesa, y Fernando Clavijo fue testigo de ello porque durante la erupción tuvo múltiples visitas a la isla de La Palma, pequeñas reuniones, escuchando a la gente, y Coalición Canaria pone que existe una fórmula para recuperar la gente el valor patrimonial frente a otro modelo que lo que planteaba era una intervención de la administración para dirigir la vida de las personas. Tienes que ir a vivir donde yo te diga, tienes que ir a trabajar donde yo te diga, frente a otro modelo que dice, haga usted con su vida lo que considera que tiene que hacer. Esos fueron los dos modelos que se enfrentaron en las urnas. Un modelo intervencionista y un modelo más liberal, en donde se respeta el centro del individuo y se respeta al individuo. Bueno, el primer año hubo que armar, la Viceconsejería de La Palma se armó en un año, es decir, de personal y de norma, para poder manejar 100 millones con todo el nivel de exigencia, rigor, pulcritud que se requiere al mover dinero público. Y allá por mediados de año, del año 24, empezando el segundo semestre del año 24, se comienza con el pago de las casas. Y el estado de ánimo de la población afectada en el Valle de Irane cambia radicalmente. Se cambia de un mensaje, y permítame términos coloquiales, dicen que iban a pagar, no, esto no paga, ha pasado un año, no pagan nada, nos han engañado, etcétera, 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 a decir, dijeron la verdad, dijeron que iban a pagar y están pagando las casas. Eso generó un cambio de ánimo. Juan Ramón, perdona un segundo. Yo creo que también hay que exponer que durante esa primera etapa hubo que generar leyes que ampararan y normas que ampararan lo que se iba a hacer, ¿no? Sí, sí, lo que decía antes, la Viceconsejería de La Palma se crea en menos de un año. En menos de un año creó las normas, se dotó de personal porque tenía 0 personal, era un departamento nuevo del gobierno, 0 personal, en julio del año 2023, lo dota de personal, Pedro Afonso, Nieves Lady Barreto, se dotan de normas, repito, como decía anteriormente, para poder proceder a dar cumplimiento a ese compromiso político que pasaba por distribuir dinero, mucho dinero, y de una manera, repito, muy seria. Y eso generó un cambio en el estado de ánimo, porque la gente decía, pues si están pagando a mí, pronto me pagarán. Y había además un consenso unánime entre la población del Valle de Aridane, no escrito, que era el de que lo primero era las casas. Eso no hacía falta, no estaba firmado entre la población, pero los afectados te lo decían por todos los rincones de este Valle de Aridane. No, lo primero es pagar las casitas de la gente. Eso, como decía, generó un cambio de opinión entre la opinión pública que asustó a determinados agentes políticos que cogieron miedo a una fórmula que ellos denostaron, resulta que estaba funcionando. Bueno, ahí empiezan que si no hay transparencia, que si no estaba en la agenda canaria, etcétera, etcétera, etcétera. Buscar argumentos para ocultar, tapar ese miedo. Bueno, nosotros nos podremos equivocar, pero no nos van a agotar. No nos van a agotar en saber que dimos una palabra y que esa palabra se tiene que cumplir. Otros allá con lo que hagan con su palabra. Y han pasado de decir voy a poner 100 millones de euros, se les llegó a decir tráiganlos ustedes.
busquen la fórmula de traerlos ustedes. Si lo importante es que vengan para evitar ese celo político. Bueno, lo último ya es que después de un año, hemos llegado a que a falta de un mes para terminar el año 2025, en el Consejo de Ministros del año 25 dicen: soy tan bueno que voy a dejar que utilices tu dinero. El dinero de todos los canarios que tenías pensado, que me habías dicho que querías utilizarlo en La Palma y en otra serie de problemas que tiene, que necesidades que tiene Canarias, te voy a dejar que utilices 100 millones solamente para pagar la finca. ¿Es una mala noticia? Pues no. Si lo vemos desde ese punto de vista, no, porque al afectado lo que quiere es que venga el dinero independientemente de donde sea. Pero quienes tenemos la planificación en nuestra mesa y el deber de llevarla a cabo, sí vemos que el modelo sufre un tropiezo. ¿Cuál es el modelo que puso Coalición Canaria sobre la mesa? Con los 100 millones del Estado, con los 44,06 euros por metro cuadrado de plátano productivo, en este caso, usted empieza a trabajar, obtenga su licencia, empieza a trabajar y cuando se acaben esos 44,06 euros, a través de fondos propios de la comunidad autónoma, se complementará mediante una convocatoria, antiguo PDR, ahora PEPAC. Perfecto, empezamos a trabajar, el gobierno, el presidente del gobierno, la consejería de presidencia, la consejería de agricultura, empezamos a trabajar en ese modelo que veíamos factible. No eludía la responsabilidad del gobierno de Canarias. Ponía 50 millones todos los años para pago de viviendas, propiedades, indemnizaciones por valor de lo perdido y después, además del remanente o superávit, como lo quieran llamar, destinaba una pequeña partida anual de a lo mejor hasta 10 millones de euros para complementar los 44,06 y ese señor o señora terminada su finca sin tener deudas con el banco y pudiera continuar con su vida como él había decidido. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que esos 10 millones, mediante una convocatoria específica para La Palma llamada PEPAC Top, es decir, financiada con fondos propios, sin participación de fondos europeos, porque no dan, los fondos europeos para el periodo son los que son todos los años la misma cantidad y están predistribuidos de entrada entre plátano, ganadería, floricultura, hortalizas, forraje y todos los años llevan la misma cantidad, con lo cual no podemos quitarle a las papas, no podemos quitarle al forraje, no podemos quitarle a la ganadería dinero para hacer un plan específico para La Palma PEPAC Top, sino de ese remanente. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que el remanente no lo podemos utilizar para complementar estos 44,06. Tenemos ahora el deber de no rendirnos, lógicamente. También es verdad que tendremos un año, mientras la gente vaya recibiendo el dinero, empieza a trabajar, para buscar y la solución y cumplir la palabra que hemos dado de llevar a cabo un modelo de reconstrucción, que repito el que es, por un lado, la aportación de los 100 millones, que en principio iban a venir del Estado, y por otro lado, complementarlo con una convocatoria PEPAC. La diferencia, que por lo que estamos viendo, el 100% lo va a terminar poniendo la Comunidad Autónoma de Canarias. Y el Gobierno de España, lamento decirlo, bueno, pues, como decía Nieves Lady Barreto el otro día, ha cogido la maleta y dice: sacúdanse y búsquense la vida ustedes, que tengo otras cuestiones más importantes en estos momentos. Bueno, la ciudadanía lo entenderá o no entenderá lo que le estamos diciendo, porque lo que tiene es con sus problemas tiene bastante y lo que quiere son soluciones y nosotros seguiremos trabajando y vamos a seguir trabajando en esas soluciones. Juan Ramón, en este momento hay una cierta contradicción en las informaciones. Yo estoy completamente seguro que cuando Nieves Lady Barreto dice que hay que intentar pagar antes del 31 de diciembre es porque jurídicamente hay que hacerlo.
Pero sin embargo surgen otras informaciones que dicen, bueno, se puede seguir pagando hasta el año 2028. Pero yo entiendo que debe ser otras ayudas, no esta. Vamos a ver. Yo vi un vídeo de don Héctor Izquierdo en donde cautiva, genera duda cuando lanza palabras o frases que generan esperanza, cierta esperanza. Pero hay un momento del vídeo en donde simplifica tanto, quiere simplificar tanto el lenguaje para hacerlo comprensible por la gente, en donde dice, y voy a repetir literalmente, no hombre, lo que hay que hacer es que desde la comunidad autónoma, de la intervención, llamen al ministerio, al departamento que lleva los presupuestos autonómicos y locales, y le diga que apúntame ahí un dinero que ya te lo justificaré. No creo que se puede faltar el respeto a la gente de esa manera. Una cosa es, en administración pública, justificar un gasto, y otra cosa es cuándo se paga ese gasto. Para bien y para mal. Por ejemplo, para mal, cuando una persona le reconoce una administración, un ayuntamiento, un cabildo, una administración, una factura por un servicio y está para pagarle no sé cuánto tiempo. Y para bien, hombre, que habiendo dinero, bueno, se paga inmediatamente. Pero una cosa es justificar, y es de lo que estamos hablando, y otra cosa es pagar. Evidentemente, la intervención de fondos de la comunidad autónoma, la intervención general de fondos de la comunidad autónoma, tendrá que ponerse en contacto con el ministerio, con el departamento del ministerio en cuestión, pero no mediante una llamada, como decía don Héctor Izquierdo, sino mediante un certificado en el que le viene a decir, oiga, la fase de gasto para poder justificar que este dinero ha sido destinado a la finalidad para la que se autorizó, se ha ejecutado en tiempo y forma y constan las certificaciones de la Consejería de Presidencia que dicen que ese dinero ya tiene los destinatarios notificadas, las cantidades, las cuantías, uno por uno, en su totalidad. En ese momento, el Estado da por bueno porque hay un certificado. Esto no es una chequera que maneja, y permítame por la vulgaridad, Nieves Lady Barreto. Detrás de Nieves Lady Barreto hay un equipo jurídico, como bien usted ha dicho, técnico, jurídico y de intervención de fondos que regula que ese dinero sea bien tratado conforme a las normas que nos hemos dado en derecho. Y si es verdad que a lo mejor el pago lo hace a los 20 días, el 15 de enero, el 2 de febrero, puede ser. Pero lo que es la justificación documental por parte de la intervención de fondos de la comunidad autónoma, que no el pago, insisto, que no el pago, no vale con una llamada de teléfono, vale con la formalidad que se tiene que hacer. Porque si lo hiciéramos al revés, si lo hiciéramos como don Héctor Izquierdo simplifica, seguramente que al día siguiente estaría Nieves Lady Barreto en los medios de comunicación, que si falta transparencia, que si hace lo que le da la gana, que si es dinero público. Y por ahí no nos van a pillar. Y a los ciudadanos lo que hay que decirles es que esa es la realidad. Que nosotros tenemos un problema, tendremos que resolverlo nosotros. Tendrá que resolverlo el departamento de la viceconsejería que dirige Pedro Afonso, cuya consejera es Nieves Lady Barreto. Y van a poner todos los medios, personal, humano, medios materiales y medios humanos para cumplir la palabra. Que no va a ser fácil, ténganlo claro, no va a ser fácil. Porque no es, repito, extender un cheque, es garantizar, certificar, que si alguien viene el 2 de enero a justificar, a ver a quién se le ha dado el dinero, esté todo conforme a derecho. Oye, tú y yo ya nos conocemos, ¿no? Soy la estudiante que decidió no esperar más. Pues eso hice, saqué buenas notas y con el ingreso sobresaliente de Caja 7 por fin empecé a tachar cosas de mi lista. No sé qué tienes en tu mente. Quizás sea un curso, el carné o un hobby que se convierta en tu profesión, como le pasó a mi amigo Armide. Si sacas buenas notas, Caja 7 te recompensa por ello, ¿verdad? En Caja 7 tu esfuerzo cuenta. Sacar sobresaliente compensa y mucho. Participa registrándote en ingresosobresaliente.com.